Los niños son universalmente conocidos por jugar con juguetes con inocencia, pero ¿y si el preso más temido fuera, de hecho, un niño? En este vídeo nos sumergimos en las terribles historias de jóvenes asesinos que han conmocionado a Estados Unidos con sus atroces crímenes. Los nombres de estos niños se han convertido en sinónimo de miedo e infamia, y cuesta creer que una violencia tan inimaginable pueda surgir de las fuentes más inesperadas. Acompáñenos en este viaje a través de la retorcida historia de unos asesinos juveniles que le revolverán el estómago y le dejarán boquiabierto. Eric Smith. El primero de nuestra lista es Eric Smith, de 13 años, nacido el 2 de agosto de 1993. Iba de camino a un campamento de verano cuando vio a Derrick Roby, de 4 años, que vivía justo enfrente de su casa, caminando solo hacia el mismo campamento. Smith atrajo al niño a una zona boscosa cercana del parque y lo estranguló hasta que perdió el conocimiento. Luego, le aplastó la cabeza con piedras, aplastó un plátano, que odiaba, sobre el cuerpo del chico, y lo sodomizó con un pequeño palo. Después, cogió el Kool-Aid de Roby y lo vertió en las heridas abiertas del chico. Cuando la madre de Roby fue al parque a recoger a su hijo, descubrió que nunca había llegado. 4 horas más tarde, encontraron su cadáver, y 2 días después, Smith admitió haber matado a Roby. El asesinato saltó a los titulares nacionales y conmocionó a la nación debido a las edades tanto del asesino como de la víctima. Smith fue juzgado como un adulto y condenado a extensas pruebas psicológicas, tanto por la defensa como por la acusación. Se descubrió que era un solitario que sufría acoso escolar por sus orejas prominentes, gafas gruesas, pelo rojo y pecas. El propio Smith admitiría más tarde que el acoso escolar contribuyó a que cometiera el asesinato, y un psiquiatra de la defensa le diagnosticó trastorno explosivo intermitente, una enfermedad mental que provoca un comportamiento violento e impredecible. El 16 de agosto de 1994, Smith fue declarado culpable máxima en aquel momento para asesinos juveniles. Mientras estaba en la cárcel, a Smith se le denegó la libertad condicional 10 veces entre 2002 y 2020, antes de que se le concediera en octubre de 2021. El 1 de febrero de 2022 salió de prisión tras 27 años encarcelado. De Eric Smith pasamos a otro chico que ha infundido miedo a todo el mundo. Aaron Campbell. El 2 de julio de 2018, la localidad de Rothesay, en la isla de Bute, se vio sacudida por una tragedia. Alicia Sarah MacPhail, de 6 años, que había visitado a su padre y a sus abuelos, fue dada por desaparecida a las 6:23 GMT y, a las 8:54 GMT, su cuerpo fue encontrado en los terrenos de un hotel demolido. Había sido violada y asesinada. El 4 de julio, Aaron Campbell, de 16 años, fue detenido como sospechoso de asesinato, después de que su madre encontrara imágenes de videovigilancia en las que aparecía saliendo de su casa en torno a la hora del asesinato de la chica. Campbell solía comprar cannabis al padre de Alicia, Robert MacPhail, y se había colado en casa de sus abuelos hacia las 2 de la madrugada del día del asesinato para robar droga. En lugar de eso, encontró a la niña dormida, la cogió en brazos y se marchó. Durante el juicio, Campbell se declaró inocente y acusó a Toni McLachlan, la novia de Robert, de asesinar a Alicia e inculparle. Sin embargo, se le relacionó con el crimen gracias a imágenes de circuito cerrado de televisión, ADN, fibras de su ropa y un cuchillo de cocina que había llevado a casa de Alicia. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad tras 3 horas de deliberaciones. Durante el juicio de Campbell, su identidad se había mantenido oculta, pero la prohibición de nombrar públicamente a Campbell se levantó tras su condena. El 21 de marzo de 2019 fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 27 años, pero se redujo a 24 años en la apelación. Más tarde, confesaría el crimen y dijo estar bastante satisfecho con el asesinato. El caso provocó indignación y repulsión en toda Escocia. El hecho de que un crimen tan atroz se hubiera cometido en la pintoresca isla de Bute, destino turístico, contribuyó a la conmoción de la opinión pública. El presidente del tribunal, Lord Matthews, declaró que no se le ocurre ningún crimen reciente que haya suscitado tanta repulsión. Aaron Campbell está encarcelado en el Centro para Menores Delincuentes de Polmont y será trasladado a una prisión para adultos cuando cumpla 23 años. Podrá optar a la libertad condicional cuando cumpla 40 años, pero según su juez de primera instancia, salir de prisión
sería una posibilidad remota. El 25 de mayo de 2019, Alesha fue enterrada en el cementerio de Coltswood, en un funeral al que asistieron cientos de dolientes. Casi un año después de su muerte, la escuela primaria de Alesha inauguró una casa de juegos construida en su memoria, financiada con 22.000 libras donadas por el público. Los siguientes niños son hermanos y su brutalidad no tiene límites. Danny y Ricky Preddy. El 27 de noviembre de 2000, Damilola Taylor, un escolar nigeriano de 10 años, salió de la biblioteca de Peckham a las 16:51 y las imágenes de CCTV le mostraron saltando alegremente a casa. El actor John Boyega y su hermana Grace eran amigos del niño, al que sus padres cuidaban. Le habían acompañado hasta su casa antes de separarse. Al acercarse a North Peckham Estate, Damilola fue atacado por los hermanos Preddy, Danny, de 12 años, y Ricky, de 13, miembros de los Young Peckham Boys. Le atacaron con una botella rota y le causaron un corte en el muslo izquierdo que le seccionó una arteria. Danny solo pudo llegar hasta el hueco de una escalera antes de desplomarse y exhalar su último suspiro. En 2002, 4 jóvenes fueron acusados del asesinato, pero todos fueron absueltos. La policía mantuvo abiertas las investigaciones y en 2005, Hassan Jihad, de 19 años, y los hermanos Preddy, que entonces tenían 16 y 17, fueron acusados de homicidio involuntario. Jihad fue absuelto de todos los cargos, mientras que los hermanos quedaron en libertad con la posibilidad de un nuevo juicio. Fue en el nuevo juicio, el tercero sobre el caso, cuando nuevos forenses descubrirían que la sangre de Damilola y las fibras del pantalón escolar estaban en las zapatillas de Danny Preddy. El 9 de octubre de 2009, los hermanos fueron condenados a 8 años de prisión preventiva por homicidio involuntario. Los padres de Damilola se mostraron descontentos con la sentencia y se dedicaron a abogar contra los delitos con arma blanca en el Reino Unido. Ricky Preddy fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2010, pero volvió a prisión en marzo de 2011 por incumplir las condiciones de su libertad condicional. Fue puesto en libertad 2 años más tarde, pero encarcelado de nuevo en 2020, después de que chocara con su coche contra una agente de policía y la dejara con heridas graves. El siguiente chico puede o no haberse metido indirectamente en la cárcel, a Lionel Tate. Lionel Alexander Tate solo tenía 12 años cuando tuvo que enfrentarse a un jurado por uno de los casos más sonados de la historia de Estados Unidos. Su crimen: el asesinato a sangre fría de Tiffany Unique, de 6 años, a la que golpeó hasta la muerte. El 28 de julio de 1999, la madre de Tate le dejó solo con su prima Tiffany en el piso de abajo. Mientras los niños jugaban, la madre de Tate les llamó para que se callaran. 45 minutos más tarde, Tate subió las escaleras para decir a su madre que Tiffany no respiraba, y ella bajó las escaleras para encontrar graves contusiones en las piernas, pies y cuello de Tiffany, además de la fractura de cráneo, la laceración del hígado, la fractura de una costilla y la inflamación del cerebro. La niña había sufrido lesiones que la fiscalía describió como similares a las que habría sufrido al caer desde un edificio de 3 plantas. En 2001, Tate fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua a pesar de su corta edad. Según las leyes de Florida, cualquier acción que razonablemente pueda provocar lesiones físicas a un niño es maltrato infantil. Por tanto, el jurado podía condenarlo por asesinato en primer grado, aunque no creyera que tuviera intención de matar o herir a nadie. La sentencia convirtió a Tate en el ciudadano estadounidense más joven, condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue controvertida y criticada por ser demasiado severa para un preadolescente que no había sido sometido a un examen médico. En 2004, Tate apeló y su condena fue anulada. Fue puesto en libertad con 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Por desgracia, parecía que el camino de Tate se había encaminado hacia el crimen, porque pronto se enfrentaría a otro jurado. El 23 de mayo de 2005 fue acusado de robo a mano armada con agresión, robo a mano armada y violación de la libertad condicional por robar a un repartidor de pizzas y agredir al ocupante de la casa. Actualmente cumple una condena de 30 años de cárcel por violar su libertad condicional y 10 años por robo a mano armada en el correccional de Charlotte. Lionel Tate
ha demostrado más o menos ser un hombre roto que no tiene remedio. Ahora pasamos a otro chico cuya inconsciencia le llevó a la cárcel. Joshua Phillips. El 10 de noviembre de 1998, Melissa Phillips observó una mancha húmeda en el suelo de la habitación de su hijo y buscó el origen del derrame. Encontró el cadáver de Madeleine Clifton, de 8 años, debajo de su cama. Una semana antes, Joshua Phillips, de 14 años, estaba solo en casa cuando su vecina Madeleine se presentó en su casa pidiéndole que saliera a jugar al béisbol. El padre de Joshua, Steve Phillips, era drogadicto y un hombre violento que se enfadaba si Joshua tenía otros niños en casa cuando él no estaba presente, y le disgustaban especialmente las niñas pequeñas. Sin embargo, Joshua aceptó. Mientras jugaban al béisbol, Phillips golpeó accidentalmente la pelota en el ojo de Clifton, haciéndola sangrar, llorar y gritar. Presa del pánico por temor a lo que pudiera hacer su padre, Phillips arrastró a Clifton hasta su casa. La golpeó con el bate de béisbol para que dejara de gritar antes de meterla debajo de la base de su cama. Después, la degolló y la apuñaló 7 veces en el pecho con el cuchillo, matándola. Madeleine Clifton fue denunciada sobre las 17 horas de ese día, y durante los 6 días siguientes, Phillips se unió a la policía para buscarla. Después de que su madre encontrara el cadáver en su habitación e informara a la policía, Phillips fue detenido en su escuela y confesó el asesinato a las pocas horas. Phillips fue juzgado como adulto en el condado de Polk, Florida. Su abogado no presentó testigos y basó su estrategia en un alegato final y en las pruebas. Fue una estrategia arriesgada y al final fracasó. Joshua Phillips fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tras su condena, muchos han lamentado su sentencia, considerada demasiado severa, dada su edad y las circunstancias que la rodearon. Incluso sus fiscales lo han descrito como un preso modelo. Phillips recurrió su caso en 2002 y 2017, pero su condena fue confirmada. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en el correccional de Cross City. Pero si Phillips es malvado y temible, ¿cómo llamaremos al siguiente chico de nuestra lista? Craig Price. Craig Price es uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos, que cometió sus crímenes en Warwick, Rhode Island, entre los 13 y los 15 años. Y, en el momento de su segundo asesinato, ya tenía antecedentes por hurto. El 27 de julio de 1989, Price irrumpió en casa de su vecina, Rebecca Spencer, y la apuñaló 58 veces con un cuchillo que cogió de su cocina. La dejó muerta en un charco de sangre. Sin ser descubierto, Price cometería otro espantoso crimen 2 años después. El 1 de septiembre de 1989, Price entró en casa de Joan Heaton, de 39 años, con intenciones peligrosas. Tenía 15 años y estaba colocado de marihuana y LSD el día del asesinato. Apuñaló salvajemente a Heaton 57 veces, antes de proceder a apuñalar 62 veces a Jennifer, su hija de 10 años, y aplastó el cráneo de Melissa, la hija de 7 años de Heaton, que presenció cómo Price apuñalaba a su madre y a su hermana, y le infligió 30 puñaladas. Las puñaladas fueron tan brutales que las hojas de los cuchillos se rompieron en sus cuerpos. Jennifer tenía una alojada en el cuello. Tras ser detenido, Price confesó tranquilamente sus crímenes. Había sido detenido un mes antes de cumplir 16 años y fue juzgado como menor a pesar de la brutalidad de sus asesinatos. También significaba que quedaría en libertad y sus antecedentes penales sellados cuando cumpliera 21 años. Y Price se jactó de que, tras su liberación, haría historia. Su caso propició que se introdujeran cambios que permitían juzgar a menores como adultos por delitos graves, aunque a él no se le aplicó la nueva ley. Su falta de remordimiento por sus crímenes causó un gran revuelo en Rhode Island y muchos residentes presionaron para que nunca fuera puesto en libertad. Sin embargo, no fueron sus protestas, sino el propio Price, quien sellaría su destino en prisión. Desde su encarcelamiento, Price ha sido acusado de desacato penal por negarse a someterse a una evaluación psicológica, extorsión por amenazar a un funcionario de prisiones, agresión, violación de la libertad condicional por peleas en prisión e intento de asesinato. Por este último cargo, fue condenado a 25 años de prisión. La condena de Craig Price en 1989 le otorgó el detestable título de asesino en serie más joven de Estados Unidos, que también se concedió a otro joven trastornado en 1874.
Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre. En ese momento, nadie sabía qué hacer con un niño que mata niños. Pero hoy, Jesse Pomeroy es considerado como el asesino en serie más joven de América. Durante su reclusión, Pomeroy aprendió a hablar varios idiomas y estudió libros de derecho, con la esperanza de impugnar su sentencia algún día. También intentó escapar 12 veces y perdió uno de sus ojos en un intento. En 1971, Pomeroy obtuvo los privilegios que se conceden a otros presos a perpetuidad y salió del régimen de aislamiento. Fue trasladado al Hospital Bridgewater para criminales dementes en 1929 y murió el 29 de septiembre de 1932. Del siglo XIX damos un salto al futuro y todavía no faltan niños asesinos en las cárceles estadounidenses. Alyssa Bustamante. El 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante, de 15 años, escribió en su diario: «Acabo de matar a alguien, joder. Lo estrangulé, lo degollé y lo apuñalé. Y ahora está muerto. No sé cómo sentirme ahora. Fue increíble. Sick. En cuanto superas la sensación de oh my God, no puedo hacerlo, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Kay, tengo que ir a la iglesia ahora. LOL». Ese mismo día, Bustamante convenció a su hermana pequeña para que invitara a Elizabeth Olten, de 9 años, a jugar al bosque que hay junto a sus casas. Los Bustamante vivían a pocas casas de Olten, en St. Martins, Missouri, por lo que a esta nada le pareció extraño. Sin embargo, cuando la niña llegó al bosque, fue estrangulada y apuñalada hasta la muerte por Bustamante, y luego enterrada en una tumba que el adolescente había cavado 5 días antes. Tras cometer el asesinato, Bustamante hizo la anotación, en su diario que mostramos, antes de asistir a un baile religioso, en su iglesia local de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mientras la policía buscaba a Olten. La policía finalmente encontraría el cuerpo de Elizabeth, que Bustamante les ayudó a encontrar. Las investigaciones comenzaron y el comportamiento de Bustamante y su proximidad al crimen fue lo suficientemente sospechoso como para que el FBI obtuviera una orden para registrar su casa. Allí encontraron su diario y la escalofriante idea de que la adolescente había matado a una chica inocente solo por el placer de hacerlo. Bustamante ya había dado indicios de un lado oscuro antes del trágico asesinato. Debido a los problemas de adicción de su madre y al encarcelamiento de su padre, los abuelos de Bustamante, Gary y Karen Brooke, se hicieron cargo de su custodia legal y la de sus 3 hermanos pequeños en 2002. Tras un intento de suicidio en 2007, sus amigos empezaron a notar cambios en Alyssa. En su perfil de YouTube, Alyssa indicaba que cortarse era su afición, y también había publicado una fotografía suya en las redes sociales en la que se llevaba 2 dedos a la cabeza, simulando que se iba a pegar un tiro. Bustamante fue acusada del asesinato y se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, en 2024 por asesinato en segundo grado. Pero una vez cumplida su condena, tendría que cumplir una pena adicional de 30 años por acción criminal armada, ya que había matado a Olten con un cuchillo. Esto significa que estará entre rejas hasta los 60 años. El siguiente chico de nuestra lista es como ella. Morgan Leppert. Un jueves por la tarde de agosto de 2009, Morgan Leppert fue juzgada por el robo y asesinato del discapacitado James Stewart. En 2009, Leppert, de 15 años, y su novio Lowry, de 22, habían intentado robar a Stewart su camión, que querían utilizar como vehículo de huida después de que Leppert huyera de su casa en San Mateo para estar con Toby Lowry. Stewart nació sin manos e indefenso ante los atracadores, pero los amantes lo maltrataron, apuñalaron, pisotearon y asfixiaron en su casa de Melrose, Florida. Fueron capturados una semana después en Texas, después de que un automovilista que los vio en una alerta Amber de alcance nacional avisara a la policía. El jurado, de 6 personas, no se dejó engañar por el aspecto infantil de Leppert, ni por el argumento de su abogado de que era muy sumisa y estaba manipulada por su novio. Salieron a la luz grabaciones de ella riéndose durante el ataque a Stewart, revelando que participó activamente en el robo y posterior asesinato. Morgan Leppert fue declarada culpable de asesinato en primer grado, lesiones y robo con arma. Lowry testificó en su contra para evitar la pena de muerte y rompió a llorar cuando le impusieron cadena perpetua, más 50 años por cada uno de los delitos de robo y agresión. En 2016, compareció ante la jueza de circuito
Patty Christensen, para una vista de revisión tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que declaró inconstitucionales las cadenas perpetuas para menores sin consideraciones especiales. Ahora con 23 años, leyó una llorosa carta de disculpa, pidiendo perdón a la familia de James Stewart, y respaldó su apelación con un historial de buen comportamiento entre rejas. Por desgracia, no fue suficiente para convencer a la juez Christensen, que confirmó su cadena perpetua. Pero, ¿podrán una disculpa y un buen comportamiento redimir al siguiente dúo de chicos de nuestra lista? John Venables y Robert Thompson. El 12 de febrero de 1993, en Merseyside, James Bulger, de 2 años, fue secuestrado en el centro comercial New Strand de Bootle, después de que su madre le quitara momentáneamente los ojos de encima para pagar la compra. 2 días después, su cuerpo mutilado fue encontrado en una vía férrea a 4 kilómetros de distancia, en Walton, Liverpool. Para conmoción de los investigadores, sus captores y asesinos resultaron ser 2 niños de 10 años. Robert Thompson y John Venables hacían novillos en su escuela primaria y fueron al centro comercial con la intención de secuestrar a un niño. Tras pasar el día robando en el centro comercial e intentar secuestrar a otro niño de 2 años, finalmente tropezaron con Bulger. El circuito cerrado de televisión del centro comercial los captaría sacando al niño del centro comercial a mano. Thompson y Venables llevaron a Bulger a dar un paseo de 4 kilómetros por Liverpool y fueron vistos por varias personas, pero o bien mintieron diciendo que Bulger era su hermano, o bien se perdieron cuando les interpelaron. Finalmente, llegaron a Walton y condujeron a Bulger a una vía férrea donde procedieron a torturarlo. Desde verterle pintura azul en el ojo hasta patearle, pisotearle y lanzarle ladrillos. Bulger sufrió tantas heridas que los forenses no pudieron identificar cuál le había matado. Finalmente, Thompson y Venables lo tendieron sobre las vías del tren y tras marcharse, cortaron su cuerpo por la mitad. Los chicos fueron detenidos después de que una mujer identificara a Venables a partir de las imágenes de CCTV que se hicieron públicas. El 24 de febrero de 1993, los chicos fueron declarados culpables de secuestro, intento de secuestro y asesinato en un juicio público. Se convirtieron en los asesinos condenados más jóvenes de la historia moderna británica. Fueron condenados a detención indefinida por ser demasiado jóvenes para una sentencia definitiva, pero debían permanecer detenidos un mínimo de 10 años. Thompson fue recluido en el Centro de Atención Segura de Barton Moss, en Manchester, mientras que Venables fue recluido en Bardy House, en Merseyside. Los chicos recibieron educación y rehabilitación, a pesar de los problemas iniciales. Se les enseñó a ocultar sus verdaderos nombres y los delitos cometidos, y recibieron visitas de sus padres. Al parecer, ambos sufrieron trastorno de estrés postraumático. En junio de 2001, ambos chicos fueron puestos en libertad con un permiso vitalicio a los 18 años y se les concedió una nueva identidad. Sin embargo, entre 2001 y 2023, John Venables ha entrado y salido de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil. En 2023, sigue en prisión después de que se rechazaran sus apelaciones a la libertad condicional. El siguiente chico de nuestra lista te sorprenderá aún más. Nehemías Griego. El 19 de enero de 2013, alrededor de la medianoche, Nehemías Griego, de 15 años, disparó a su madre con un rifle del calibre 22. Disparó a su hermano Cefanía después de decirle que había matado a su madre, y luego disparó a sus 2 hermanas menores a continuación. Cuando su padre regresó a casa sobre las 5 de la mañana de su turno en un albergue para personas sin hogar, Griego le estaba esperando abajo y le disparó varias veces con un rifle semiautomático. Una vez calmadas sus intenciones asesinas, envió por correo electrónico una foto de su madre muerta a su novia de 12 años, pero le dijo que su familia había muerto en un accidente. Griego se dirigió a la iglesia con 2 rifles en su furgoneta, y cuando su pastor le preguntó por su padre, el adolescente le dijo que su familia había muerto. El pastor y otro miembro de la congregación, un detective de homicidios jubilado, decidieron llevar a Griego de vuelta a casa. Por el camino, sintiendo que algo iba mal, el detective jubilado llamó al 911. La policía llegó al lugar de los hechos. La policía llegó al lugar del crimen y al prestar declaración, Griego cambió su versión. Reveló que había tenido pensamientos suicidas y homicidas y que había disparado a su familia con los rifles de su padre.
También reveló que su intención había sido asesinar a más personas y morir en un tiroteo con la policía. Los asesinatos de Griego fueron el segundo tiroteo masivo más mortífero de Nuevo México y ocuparon los titulares de los medios de comunicación. Al ser menor de edad en el momento del crimen, Nehemías Griego no podía ser condenado a muerte ni a cadena perpetua sin libertad condicional. Inicialmente fue encerrado en un centro de menores, pendiente de tratamiento de salud mental. Sin embargo, en 2019 se determinó que no era susceptible de tratamiento o rehabilitación en los centros disponibles. Griego fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes por 2 cargos de asesinato y 3 cargos de abuso de menores con resultado de muerte. Actualmente está encarcelado en el Centro Correccional del Condado de Lea. Pero Griego no es el único adolescente encarcelado en US que asesinó a su familia. Jake Evans. ¿Dónde es tu emergencia? Mi casa. ¿Cuál es la emergencia? Acabo de matar a mi madre y mi hermana. Acabas de matar a tu madre y a tu hermana. ¿Cómo hiciste eso? Les disparé con un revólver 22. ¿Seguro que están muertas? Sí. Jake Evans, de 17 años, pensó por primera vez en matar después de ver el remake de Halloween de 2007 de Rob Zombie, especialmente la parte en la que Michael Myers, de 10 años, mataba a los miembros de su familia. Vio la escena 3 veces. Más tarde escribiría: mientras la veía, me sorprendía lo tranquilo que estaba el niño durante los asesinatos y el poco remordimiento que tenía después. Sick. Pensaba que a mí me pasaría lo mismo cuando matara a alguien. El 3 de octubre de 2012, mientras veía el debate presidencial del 3 de octubre con su madre, Jamie, y su hermana de 15 años, Mallory, le vino a la cabeza la idea de matarlas y empezó a pensar cómo lo haría. Al principio cogió un cuchillo, pero cambió de idea porque creía que les causaría más dolor y no quería que sintieran nada. Decidió utilizar el revólver del 22 que le había robado a su abuelo. Después de pasar una hora tratando de resolver su conciencia rota, llamó a la puerta de Mallory a las 11:15 de la noche y le mintió diciéndole que su madre la necesitaba. Ella salió y le vio con la pistola, pero pensó que era una broma. Evans le disparó por la espalda y luego en la cabeza antes de ir a por su madre. La encontró en su estudio y también la mató de un disparo. Al volver a su habitación, se dio cuenta de que su hermana seguía viva y tras recargar el arma, le disparó de nuevo mientras le decía que lo sentía. También disparó de nuevo a su madre en la cabeza. Su confesión, que la policía no hizo pública hasta 2017, dice así: mi plan era matar a mi hermana y a mi madre en mi casa, y luego ir a casa de mis abuelos y matar a mi hermana mayor, Emily, y a mis 2 abuelos. Luego iba a esperar hasta la mañana y matar a mi otra hermana, Audrey, porque estaba de visita desde la universidad. Tras asesinarlas a sangre fría, Evans llamó al 911 y confesó tranquilamente haber matado a su madre y a su hermana. Fue acusado de un cargo de asesinato capital y 2 cargos de asesinato. Evans terminaría su confesión con una nota de arrepentimiento. Ahora sé que he dejado de matar. Es la cosa más espantosa y aterradora que jamás experimentaré y me perseguirá para siempre. ¿Le ha gustado este vídeo? No dejes de ver otros vídeos similares e increíbles en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.